Hola, ¿qué tal? Soy Andrés, bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy vamos a hacer focaccia alla genovese. Esta es una especialidad típica de Liguria y probablemente la más famosa en todo el mundo. A pesar de que es prácticamente imposible recrear su fragancia y bondad fuera de su territorio de origen, vamos a tratar de replicar una que al menos se le parezca y que podamos hacer en casa. Esta focaccia se caracteriza por ser crujiente y a la vez suave y brillosa, y la masa no debe resultar gomosa. Por eso vamos a utilizar harina de media fuerza. En este caso voy a mezclar mitad harina 4 ceros y mitad 3 ceros, 200 gramos de cada una. Vamos a necesitar también 9 gramos de levadura fresca, 8 gramos de sal, 360 mililitros de agua y una cucharada de aceite de oliva. Comienzo disolviendo la levadura en el agua. Si usan levadura seca son 3 gramos. Pongo en un recipiente las dos harinas, 400 gramos en total. Mezclo un poco y hago un hueco en el centro. Agrego el agua con la levadura. Y comienzo a mezclar en el centro hasta obtener una consistencia algo cremosa. Agrego la cucharada de aceite de oliva. Mezclo para integrar. Y agrego a continuación la sal. Y continúo mezclando hasta incorporar toda la harina. Se mezcla bien hasta que veamos que ya no queda más harina suelta. Espolvoreo la mesa de trabajo con un poco de harina y vuelco la masa, que va a quedar algo húmeda y pegajosa, ya que está hidratada al 65%. Espolvoreo un poco más de harina y comienzo a amasarla plegándola sobre sí misma suavemente. Se trabaja un poco la masa hasta poder formar un bollo. La cubro con un paño húmedo y la dejo descansar 20 minutos. Al cabo de 20 minutos vuelvo a amasar con movimientos suaves, plegando la masa sobre sí misma de esta manera. Repito unas cuantas veces y formo nuevamente un bollo. Lo cubro con el paño húmedo y nuevamente lo dejo descansar por otros 20 minutos. Al cabo de esos 20 minutos, pliego la masa 2 o 3 veces más y formo otra vez un bollo. Esta vez voy a dejar la masa descansar durante 30 minutos. Mientras tanto voy a preparar una placa para horno. Esta mide 30 x 40, un tamaño ideal para una focaccia alla genovese. Unto bien el fondo con más o menos una cucharada de aceite de oliva. Luego de haber descansado durante 30 minutos la masa, espolvoreo arriba y abajo con un poco de harina. Y voy a estirar un poco la masa para darle forma de rectángulo. Primero usando la yema de los dedos. Y luego con un palo de amasar. Estiro sin ejercer demasiada presión. Voy girando de vez en cuando para mantener la forma rectangular.
Tomo ahora la masa y la transfiero a la placa aceitada. Trato de llevar un poco más hacia los bordes, pero como va a ofrecer algo de resistencia, la cubro y espero unos 5 minutos antes de continuar. Luego vuelvo a estirar hasta cubrir completamente la placa con la masa. La cubro con el paño húmedo y la dejo leudar durante 1 hora. Transcurrido ese tiempo, termino de estirar la masa para que llegue bien a los bordes de la bandeja. Y preparo ahora lo que se llama una salamoia o salmuera, disolviendo una cucharadita de sal en 80 mililitros de agua. Y seguidamente vierto una buena cantidad de aceite de oliva sobre la masa, unas 2 o 3 cucharadas. Y usando las yemas de los dedos, se hacen las típicas hendiduras, aplicando una buena presión sin agujerear la masa. Una vez hechas estas hendiduras, se vierte sobre la masa la salmuera. Se esparce uniformemente sobre toda la superficie, y esto no solo es estético, sino que al llenar estos huequitos con aceite y agua le darán a la focaccia la textura característica. Partes blancas y suaves y otras crocantes. Dejo ahora leudar la focaccia destapada durante 40 o 45 minutos más y luego la llevo a un horno precalentado a 200 grados centígrados y horneo durante 20 o 25 minutos o hasta que esté bien dorada. Ni bien se retira del horno, se la pincela con aceite de oliva para darle brillo. Se deja enfriar un poco, preferentemente sobre una rejilla para que no se ablande la base, y estará lista para disfrutar. Vamos a cortarla para que vean cómo queda la base y la miga. Queda con un grosor de unos 2 centímetros según la tradición, la base bien dorada y crujiente, y arriba el contraste de texturas característico. En partes blancas y ligeramente húmedas y en otras bien crujientes. También se las suele cortar en tiras y son ideales para disfrutar en una merienda o ser parte en una cesta de panes. Y seguramente cada panadería en Liguria tiene su versión con más o menos aceite o masas más gruesas. Lo importante es que tengan esos huequitos donde se juntan el aceite y la salmuera que crean ese contraste de texturas que la hacen tan agradable al saborearla. Espero que les haya gustado esta receta. Si les gustó, no se olviden de poner un me gusta y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.